Saludos a todas las personas que están conectándose. Bendiciones. Estamos en una serie de clases con relación a la escatología, la venida y el regreso del Señor. Estoy esperando que envíen algunas invitaciones. Hoy día voy a terminar con las 70 semanas de Daniel. Estamos en la última semana, en la última hora de la última semana. Esto es Apocalipsis capítulo 19. Es el libro que vamos a leer el día de hoy. Que se conecten algunas personas. Comenzamos. No sé si se escucha, si ustedes me escuchan por ahí. Me dicen, ok, se escucha, me avisa. No dice, bendiciones, JQN29, bienvenido. El que va a buscar el pasaje es en Apocalipsis 19, es todo el capítulo 19 de Apocalipsis. Esto condensa la última hora del libro, o sea, de la última copa. Esto está centrado en la última hora, la última copa, el último ay, la última trompeta dentro del último sello. Bienvenido a todas las personas que se van conectando. Saludos para todos. Dios bendiga sus vidas. Así que bueno, estoy esperando que se conecten algunas personas para dar la clase. Esta es una clase corta donde cerramos ya directamente las 70 semanas de Daniel, porque en Apocalipsis capítulo 20 en adelante ya entramos al periodo del milenio y se acaba el periodo de gran tribulación. Esto es la guerra de Armagedón. Estamos en el periodo de Armagedón. Así que básicamente de acá en adelante se terminarían las 70 semanas de Daniel, cumpliéndose las 70 semanas de Daniel. Voy para que lleguen algunas personas antes de empezar a grabar la clase y dejarla lista para después compartirla. ¿Cuándo será el debate con Ángel? El debate con Ángel será esta semana, el día viernes. Si es que se conecta, si es que consigo contactar con el pastor Marco, si no, voy a hacer el debate yo solo contra ellos dos. Que para mí es más fácil, ¿no? Para mí es más fácil debatir con ellos dos porque es más fácil manejar todos los argumentos. Y debatir con dos personas a la vez, puedo tener más argumentación, ¿se entiende? Puedo decir muchas cosas eh, y para mí sería mejor debatir solo contra dos que debatir con alguien acompañado. Ya doble tiempo de argumentación, doble tiempo de refutación, ¿no? Así que bueno, sería bueno. Para mí sería mejor. De hecho, eh, no sé cómo será en estas líneas de debate el mano a mano, pero básicamente yo preferiría debatir solo. Voy a ver acá algunas cosillas. Llegó el hermano Freddy. Déjame que active los invitados, se me ha olvidado. Estoy en la plataforma del PC. Hace rato que no me conectaba por acá. Así que, bueno, está el hermano Freddy. Van a venir, me parece que no ha venido todavía. Espero que no tengamos problemas con el audio. Porque cada vez que prendo esta cuestión,
Siempre da problema el audio. TikTok Hola, ha profe. sido bastante deficiente en el tema del audio. A ver si te puedo escuchar, Freddy. Sí, yo le escucho bien. ¿Me escucha usted? ¿Me escucha? Te escucho, hermano, pero te escucho con école. Pero ahora, creo que se fue el audio. A ver si ahora. ¿Qué te escucho bien? ¿Tú me escuchas bien? Las preguntas, las personas están escuchando a Freddy, habla Freddy, a ver si la gente te escucha. Si no hay problema. Sí, correcto. Sí, tu audio no está saliendo ahí. Déjame ver ahora si lo activo acá. A ver, dale, habla ahora otra vez. Hola a todos los presentes. ¿Me escuchan los que están abajo en los comentarios? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? 1, 2, 3, probando. Tengo un rebote. ¿Y dónde está ese rebote? A ver. Ahí alguien dice que sí, que se escucha, parece, ¿no? Dicen que sí. ¿Me escuchan abajo entonces? Perfecto. ¿Se escucha doble o se escucha bien, Freddy, abajo? Yo le escucho bien. Se escucha Héctor bien, dice que dice. se escucha bien. Ambos, Héctor o Evangelista, no sé, los que pueden opinar. Ambos Se nos escucha bien. escuchamos bien. Bien. Ok, entonces debo ser yo alguna cuestión por acá que no está activada, que te tengo doble, Freddy. Te tengo en. Ah, se me escucha A ver, doble. dale, prueba otra vez. 1, 2, 3, probando. Si los de abajo escuchan. Héctor dice que sí, ambos se escuchan bien. Ellos no escuchan bien, pero usted me escucha mal, al parecer. Yo te escucho doble. Ajá. Estoy Soy- tratando de ver dónde viene ese doblete. ujú, ok. Habla, Freddy, a ver. Probando. 1, 2, 3, probando el audio. Que no se escuche doblete. ¿Cómo están los hermanos presentes? ¿Nos escuchamos bien? Oh, no importa, Ambos. esto es un detalle. Solo te escucho doble, pero es un detalle, no es molesto, ¿eh? Para mí no es molesto. ¿No? Ok. TikTok, los defectos de TikTok. Vaya, Ujú. no puedo solucionar los problemas que tiene la plataforma esta. A ver, Es un problema que yo tengo con con la aplicación, Freddy, así que no, tú no toques nada, porque es un problema de acá, de esto, de esta cosa. A ver, dale otra vez, Freddy. A ver si habla por ahí. Ok. ¿Se escucha? ¿Cómo me escucha, profe? ¿Todo bien? Ahí está, creo que se fue. Creo que se fue el doblete. Sí, se escucha bien. Sin doblete, sin doblete. Vamos. Ujú. ¿Escucha a Freddy por ahí? ¿Todos lo escuchan? Y creo que se ¿Están fue el abajo? doble. ¿Escuchan bien ¿Escuchan? a Freddy? Ujú. ¿Escucha a Héctor, Freddy por ahí? A ver, habla Freddy, a ver si te escuchas. Habla. 1, 2, 3, Habla, Freddy, probando a ver el si te audio. escuchas. Habla. 1, 2, 3, 1, 2, probando. 3, probando, a ver si te escuchas. Ya, Estamos bárbaros, Freddy. Te oyes bien y yo no te escucho con doble, así que estamos fantásticos. Estamos bien. Bárbaro. excelente, Qué bien excelente. está. Ujú. Bien, vamos a comenzar, ya que llegó el hermano Kevin. Kevin, si haces una breve oración y comenzamos, ¿te parece? Manda aviso ahí al grupo que Yevenide se acerque por acá, los que quieran entrar. 5 horas Para los me que no, vine a medir para a los, hacer cola aquí, a echar gasolina. Cinco, 5 horas. veamos. Hola Freddy, a ver, habla.
1, 2, 3, probando. El audio se escucha bien. ¿Cómo me escucha, profe? ¿Cómo me escuchan ahí? Probando, probando. Otra vez. El regreso de Jesucristo a la última hora. hora. Ah, me escuché yo. Sí, te tendrías que haber escuchado ahí. Pero estoy tratando de ver a ver cómo hago para grabarte por acá, que no te me pierdas. A ver, habla otra vez. Aquí mis perritas van a hablar, están ladrando. 1, 2, 3, probando, probando. Oh, no. Estoy con un vecino. Dame un segundito, profe. Dale, dale. Bien, comenzamos. Comenzamos por acá. No sé si irá a llegar por ahí la hermana Yevenides, si no, comenzamos. Voy a dejar el teléfono en la casa, profe. Voy y vuelvo. Ya estoy ayudando a un vecino Dale, hermano, a un cambio de casa, ¿ya? Segundito. sin problema. Bien, lo voy a tener que dejar grabado en TikTok ahora. Bueno, saludos a todos, bendiciones, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy día voy a hablar y voy a terminar lo que es las 70 semanas de Daniel. Eso tiene que ver con el ambiente de la escatología. O sea, estoy revisando y se están dando las clases de las 70 semanas de Daniel. Y dentro de las 70 semanas tenemos los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. En esta clase particularmente se va a dar el tema de la última hora de la última copa de la última trompeta. Porque la profecía dice que en una hora será destruida, en una hora. Y esto tiene que ver con Apocalipsis capítulo 19. Entonces, en Apocalipsis 19, del verso 1 en adelante, es donde nos vamos a centrar. Quiero recalcar que el tiempo, cómo transcurre en el espacio de Dios, esto llamamos en el cielo donde Dios se manifiesta, en el cielo donde Dios está manifiesto, claramente este cielo es el tiempo para nosotros transcurre de manera diferente. Y esto lo dice Pedro porque un día es como 1000 años como un día. Entonces, nuestra percepción del tiempo se dilata en la presencia de Dios, mientras acá el tiempo transcurre mucho más, de alguna manera decir, más rápido, ¿no? Pero los temas del tiempo no son un problema para Dios. Ahora, en el último proceso de la venida del Señor, el cielo se desvanece como un pergamino y el cielo queda visible hacia la tierra. O sea, habrá una unión de lo espiritual con nuestro cielo físico, con nuestro espacio, para entenderlo así. Nuestro espacio y el espacio de Dios serán unidos y el espacio donde estaban los ángeles es eliminado y son arrojados a la tierra. Se acaba el espacio de ellos y queda todo reducido a un solo ambiente. Y esto lo vemos literalmente en el capítulo 6 de Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis capítulo 6 para entender el contexto, no solo el tiempo, sino el contexto donde ocurre este. En el capítulo 6 de Apocalipsis, en el sello número sexto, se dice lo siguiente. Y seguí viendo, voy a leer la versión Reina Valera 60, porque tengo otra versión activa. Déjenme verla por acá. Reina Valera 60. Esto es así. Voy a agrandarlo para que todos los puedan ver, ¿eh? Acá. Verso 2 en adelante. Y miré cuando abrió el sexto sello, he aquí un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como higuera deja caer sus higos y cuando es sacudida por un fuerte viento. Esta parte, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esta escena de Apocalipsis 6:14 es simétrica a lo que va a ocurrir en la eternidad. O sea, es simétrico a lo que ocurrió en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, cuando la presencia de Dios se hizo manifiesta, ocurre algo muy parecido a esto.
Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y capitanes, poderosos, todo siervo libre, se escondieron en las cuevas, entrando a las peñas de los montes. Y decían los montes, caed sobre nosotros, escondernos del rostro del que está sentado el del trono. Este es el Padre. O sea, que tenemos que la humanidad está viendo al Padre. O sea, no es un Padre invisible, es un Padre visible. Y posteriormente dice, y la ira del Cordero. Se mencionan a dos. El que está sentado en el trono y la ira del Cordero. Dos sujetos. Y las personas lo están viendo, porque la profecía es que todo ojo le verá. Dios tiene que ser visto y todo ojo le va a ver. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse? Entonces, en este contexto, hay que entender que el cielo de Dios se hace visible a la tierra. ¿Se entiende? Por eso la Biblia dice que el tiempo será cortado, y el acortamiento del tiempo tiene que ver con la manifestación de Dios visiblemente en nuestro espacio, en nuestro universo y en nuestro tiempo. Deme un segundo que cierre la ventana. Me da cuenta que la tenía abierta. Esto me lo voy a sacar un ratito porque no lo necesito, ¿no? Solamente para cuando tenga que hablar con ustedes. Así que, volviendo al punto. Entonces, para entendernos, el cielo de Dios se hace visible a la tierra. El que está sentado en el trono y el que está a la diestra, que es Jesucristo, se hacen visibles y todo ojo le verá. O sea, esto no es una alegoría, esto es literal. Entonces, Dios es visible. En ese contexto nos metemos en Apocalipsis 19. En Apocalipsis capítulo 19, el contexto es que en el capítulo 12, hay que volver al capítulo 12, la bestia fue arrojada a la tierra, ¿no es cierto? El dragón que engañaba fue arrojado a la tierra, y esta caída de Satanás sobre la tierra, ¿no es cierto? Es justamente lo que tiene que ver con la venida. También apareció otra señal en el cielo, un dragón escarlata con los 7 cabezas de cuernos, sus cabezas 10 diademas, y con su cola arrastraba a las partes del cielo y fue arrojado sobre la tierra. Entiéndase que fue arrojado sobre la tierra para ser vencido posteriormente por Miguel, y justamente cuando Miguel lo vence con sus ángeles y finalmente es prendido el dragón, ¿no es cierto? Disculpen, antes de ser prendido, es derrotado, dice, ya no se halló lugar para ellos en el cielo. O sea, las huestes espirituales caen porque se acaba el lugar, porque Dios viene hacia la tierra. Dios se hace visible, derriba el reino de Satanás, arroja las entidades espirituales sobre la tierra. Entonces, literalmente queda un solo espacio definido. Obviamente es lo último que ocurre. Y está la unión de lo divino con lo terrenal. Dios vivirá con el hombre según las profecías, según Apocalipsis. En este contexto, Apocalipsis 19, para ponernos en el contexto, estamos en el proceso de la séptima trompeta y de la séptima copa. Entonces, cuando ocurre en el capítulo 16 las copas de ira, ¿sí? Y justamente el séptimo ángel, que es el que tocó, que es el que abre el séptimo sello y que es el que toca la séptima trompeta y es el que derrama la séptima copa, este ángel particularmente, esto está encerrado en el periodo del último ay. El séptimo ángel ocurre entre el 16, 17, 18 y 19. Eso ocurre en un día. Pero el capítulo 19 se cumple en una hora. O sea, lo que nosotros vamos a ver acá es el cumplimiento profético, el fin de los tiempos, y esto ocurrirá en una hora. Los capítulos anteriores nos mencionaban este tiempo, que en una hora vendrá su ira. En una hora. Entonces, en este último tiempo, en el último día, en la última hora, en el último momento de la última guerra que ocurre, Dios va a tener una guerra con, esta se llama la guerra de Armagedón, nos metemos en el 19 y lo primero que ocurre es la boda del Cordero en los cielos, la alabanza en el cielo. Después de esto, voy a agrandar acá el capítulo 19, para que lo leamos todos juntos. Después de esto oí una gran voz en el cielo que decía, aleluya, la salvación, la honra, el poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, y ha juzgado, y la gran ramera que se ha corrompido y con su fornicación se ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, el humo de ellos sube por los siglos de los siglos,
Y los 24 ancianos y los seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, el que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a vuestro Dios todos sus siervos, porque los que le teméis, así pequeños y grandes. Este es el cierre de la destrucción que había empezado en el capítulo 18 de la caída de Babilonia. La caída de Babilonia se cierra en el capítulo 19 y este es el cierre. Terminado el ajuste de cuentas, o sea, el Señor antes de celebrar las bodas con su esposa, ajusta cuenta con aquellos que le hicieron daño a su esposa. Porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios es un Señor que cobrará la ira y su venganza sobre sus siervos de lo que le hicieron. Porque esa es la promesa que hizo en el capítulo 6 de Apocalipsis. Volvemos al capítulo 6. Esta promesa se va a cumplir justo con lo que dijo Cristo. Se les dio vestiduras blancas que descansaron un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que decían ser muertos. Esto es para cumplir. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor verdadero, no juzgarás ni vengarás nuestra sangre los que van sobre la tierra? La venganza de Dios se cierra en estos versículos que acabamos de leer en el 19 del 1 al 5. Dicho esto, ajustado las cuentas con aquellos que ofendieron y agredieron y lastimaron a la esposa se sienta a celebrar las bodas. Esta escena ocurre en los cielos. Cristo está en los cielos, la iglesia está en los cielos, la escena ocurre en los cielos. Nadie ha descendido sobre la tierra, por lo tanto tenemos una escena celestial. Toda la iglesia, entre judíos y griegos que han formado la iglesia del Señor, celebran las bodas del Cordero por esa gran multitud que estaba en los cielos. ¿Sí? Esa multitud que estaba en el cielo. Yo oí como una voz de gran multitud, estruendo de muchas aguas, como voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le concedió que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Acá podríamos hacer una pregunta. ¿Mi hermano está vestido de lino fino? Hermana, ¿está vestida usted de lino fino? Si la respuesta es sí, es porque tiene acciones justas. Si no tiene acciones justas, no está vestido o vestida de lino fino. Sigamos. Se celebra la boda del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no hagas esto, yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esta escena ocurre en los cielos. Las bodas del Cordero ocurren en los cielos. La cena del Señor es en los cielos. Terminada la boda del Cordero, comienza el descenso de Jesucristo. Cristo, que está en los cielos, desciende. O sea, veamos qué ha ocurrido antes del descenso. Punto número 1. Los sellos. Primero, la adoración celestial. La apertura de sellos. Cristo recibe, ¿no es cierto?, el libro. Cristo abre los sellos. Cristo recibe honra, gloria, poder y la adoración celestial. Se desatan los 7 sellos. Se desatan los 7 truenos. Se desatan las 7 trompetas. O sea, o mejor dicho, se tocan las 7 trompetas. Y después de las 7 trompetas tenemos las 7 copas con las 7 plagas. Entonces, esto es lo que ha pasado. En este proceso han ocurrido muchas cosas. La hemos mencionado durante el periodo de todas estas clases. Hoy estamos centrados en el último proceso, en el último minuto, en la última hora, que es cuando Jesucristo desciende. Y vamos a leer del 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Fíjense que Jesucristo es el que desciende en el caballo, no es el Padre, no es el Espíritu Santo, es Jesucristo. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas, tenía su nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaban vestidos sus ropas y teñidas de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Este nombre, el Verbo de Dios, que es el nombre que se nos presenta en Juan 1.1, que es el nombre del mismo sujeto,
está claro, como punto número 1, que el nombre que tiene en su corona, ¿sí? Este nombre que tenía en su corona, no es el mismo que es el verbo de Dios. Ese nombre que tenía nombre escrito y ninguno conocía sino él, obviamente nadie más lo conoce que sino solo él. Los ejércitos celestiales vestidos de lino fino blanco, limpio, le seguían caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, e herirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino, el furor de la ira del Todopoderoso. Esto está relacionado con el capítulo 14. Esto literalmente se relaciona con el capítulo 14. Déjeme que agrande un poquito esto y lo coloquemos acá, el verso 15. En el capítulo 14, cuando se había mencionado anteriormente, ocurren las dos ciegas. En la segunda ciega, y salió otro ángel que tenía sobre el fuego, y llamó a gran voz el que tenía la voz aguda, diciendo: mete tu voz aguda y bendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su voz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Obsérvense que este tema del lagar de la ira de Dios está mencionado en el 19:15. O sea, lo que empezó a ocurrir en el 14, la profecía del 14, se cumple en el 19. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y se dice que la ira del Dios Todopoderoso y sus vestiduras son de muslo, que tiene escrito su nombre, Rey de Reyes. Disculpen, el 14. Acá. ¿Dónde está el lagar? A voz aguda. Estuvo en el lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar, y fue fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1700 estadios. Esta guerra es la que estamos viendo en el capítulo 19. Entonces volvamos al 19 para ver justamente lo que está ocurriendo. Para ir con ella a las naciones, que regirá con vara de hierro y pisará el lagar del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en sus mulos tiene escrito el nombre Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol. Este ángel es uno de los que había tocado la trompeta, y este ángel que está de pie del sol clamó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. La primera palabra del verso 15, y de su boca sale una espada aguda, es una orden de guerra. No es que literalmente sale una espada o un rayo poderoso o una cosa así, no. Esto de la espada es que de su palabra sale una orden de guerra. Cuando un soldado mencionaba con la espada era la mención de ataque, eso ocurría en guerra. De que su boca salga una espada aguda es una orden de guerra, y esta orden de guerra la va a tomar el ángel. El ángel que está en pies clama a gran voz y justamente reúne a los que está acá mencionado de manera metafórica. Las aves que vuelan en el medio del cielo son los ángeles del Señor, porque el Señor vendrá con sus millares de ángeles. Entonces dice: venid y congregaos a la gran cena. Este verso 17 tiene que ver con lo que habían pedido los ángeles hace mucho tiempo. Y este verso 17 nosotros nos vamos a remitir a la famosa parábola del trigo y la cizaña. En la parábola del trigo y la cizaña, los ángeles pidieron la cabeza de la cizaña. Los ángeles dijeron: Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y el Señor le dijo que no es que no le iban a arrancar, que aún no. Pero cuando sea el día, el juicio final, el último día, el día de su venida, que ahí sería. Vamos a Mateo. Un segundo que recorremos dónde está la parábola del trigo y la cizaña. Un minuto que encuentre la famosa parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, 25, para allá vamos. En la parábola del trigo y la cizaña, sí. En el reino de los cielos, semejante a un hombre que se sentó a la buena semilla del campo. Mientras dormía, el hombre
Vino el enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando salió la hierba, entonces aparecieron también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla? ¿Dónde tiene esto cizaña? Y le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres que vayamos y las arranquemos? Esta parábola de la cizaña está explicada más adelante y se revelan quiénes son estos siervos que estaban pidiendo arrancar cizaña. En la explicación de la parábola, la parábola explicada está más adelante, el hijo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces, ¿qué estamos viendo? La ciega de los ángeles. En el capítulo 14 se dice al ángel que meta la hoz. Recuerden, salió otra voz, dijo, mete tu hoz. ¿Recuerdan esta frase? Bueno, justamente esa hoz cuando el Señor dice, sale la espada de su boca, el ángel dice congregaos. Esa es la metida de hoz. Esa metida de hoz está ocurriendo en Apocalipsis 19. Entonces, de manera que como se arranca la cizaña, se quemará y así será echada en el fin de este siglo, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de todo el reino a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir. Esto se está cumpliendo en Apocalipsis capítulo 19. Cuando se dijo, venid y congregados a la gran cena de Dios. Son los ángeles, no son aves literalmente. Para que comáis carne de reyes y de capitanes, esa palabra de comer también la dijeron Josué y Caleb. Dice, nosotros podemos con los gigantes, con estas personas grandes y los comeremos como panes. Comer es una frase que se utiliza bastante en ámbitos de guerra. En fútbol en Argentina sería, son papita comida, ¿no? Para que comáis carne de reyes, capitanes, carne de fuerte, carne de caballo y sus jinetes, carne de todo libre, esclavo y pequeño y de grandes. Y vi la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo y contra sus ejércitos. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales, de los cuales había sido engañado y recibieron la marca de la bestia, y también adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos en un dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y toda ave se saciaron de las carnes de ellos. Esta frase, y toda ave, son los ángeles que se sacian de arrancar la cizaña. O sea, la espada aguda fue la orden de Dios, el ángel, que es sin duda un arcángel, el que toca la trompeta, envía esta orden de guerra, reúne a todos los ángeles, y los ángeles se encargan de liquidar con todo el ejército de Satanás y pisotear el lagar y matar a todos los humanos que se dejaron marcar por la bestia y todos los humanos que quisieron hacer guerra y van a querer hacer guerra en contra de Dios. Esto es lo que va a pasar. Recién te veo, Eder, no vi tu invitación, da un minuto. Los apóstolos Beder. No te había visto. Entonces, este es el final de lo que estamos viendo en Apocalipsis 19. ¿Qué significa esto? Este es el cumplimiento profético de lo que nos mencionaba en todas las escrituras. En Mateo 24, en la parábola de la cizaña, en Apocalipsis 14, la ira de Dios, el día de Jehová. Entonces todo se está cumpliendo, y con este último versículo, Apocalipsis 19:21, se terminan las 70 semanas. Porque ya en el 20, lo que nosotros vamos a ver ya es el milenio, que eso no entra dentro de las 70 semanas, eso está fuera de las 70 semanas. Hermano Freddy, ahora sí te escucho. Si tienes alguna duda, pregunta, consulta, hermano. No, como he escuchado como la mitad de la clase solamente, no, solamente intentando retener
¿cómo se llama? Estos tiempos finales que son posteriores, bueno, en el día de la boda del Cordero, ¿no? Con los pasajes ya sea de Mateo y todo lo que tenga que ver con los tiempos finales. Así que no por ahora, profe. No se me viene Ok, nada en si hay mente. algún hermano o hermana que esté ahí abajo y quiera hacer alguna pregunta, adelante, no tenga temor en preguntar. Gerson, las 70 semanas de Apocalipsis. Sí, termina el capítulo 19 de Apocalipsis el cumplimiento de las 70 semanas, no hay más. Se acaba en las 70 semanas con el capítulo 19 de Apocalipsis. Y básicamente tiene que ver esto con la imagen, ¿eh? La imagen, ¿dónde está ahí? Se ve la imagen que es el enfrentamiento final entre los ángeles y los espíritus de Satanás. La guerra de Armagedón es una guerra de lo divino y lo demoníaco. Profe, Nosotros no vamos a estar haciendo guerra, ¿eh? Los reyes no pelean. Nosotros no vendremos a hacer guerra. Muchos dirán, vamos a venir. No, nosotros, los reyes no hacen nada. Los reyes están junto con el que reina, Jesucristo, y reinaremos con él. Nosotros no venimos a hacer guerra. Nosotros no venimos a guerrear con nadie ni a destruir a nadie. No, eso es trabajo de los ángeles. Ese es, como dicen acá en Chile, esa es pega de ángeles. yo pensé que estas aves eran de manera literal, que eran, no sé, tipo aves de rapiña que se comen a los que mueren en ese No, no, último, mi ¿no? hermano. No te olvides que cayeron granizo del tamaño de un talento, que son granizos de 50 kilos, fuego. No hay nada, casi nada vivo, hermano. No hay ningún ave que pueda resistir todo lo que pasó en Apocalipsis. Nada queda vivo. Ok. Si algún hermano o hermana quiere hacer alguna pregunta por ahí adelante, hágala. ¿Dónde vivían, dónde vivirán los salvos después de los 1000 años? En la tierra. La vida del hombre es acá en la tierra, pero Dios viviendo en la tierra. O sea, la tierra y el cielo se unirán. O sea, la tierra estará en el cielo de Dios y eso lo dice Apocalipsis 21. Vi cielo nuevo y tierra nueva, pero esa parte de cielo tiene que ver con el cielo de Dios. Y la tierra será regenerada, será retransformada, pero estando en el cielo de Dios. Entonces, nuestra morada es acá en la tierra. Los justos heredarán la tierra, pero esta tierra será rodeada por el cielo de Dios. No, después de 1000 años todo desaparecerá por la presencia del Santísimo. Acá no dice que desaparece el capítulo 20, 21, ¿eh? Acá no hay desaparición de nada. No hay ningún versículo que nos diga de que desaparecerá. Y la Jerusalén que baja, baja acá a la tierra, ¿no? La Jerusalén que baja es la tierra, la madre de todos nosotros, según el apóstol Pablo, nuestra tierra, nuestra madre tierra, por decirlo así, la tierra, nuestra nacionalidad, descenderá sobre la tierra. Y dice dónde va a descender, ¿no? El cielo se enrolla un pergamino, es lo que dice Apocalipsis capítulo 6, es correcto. Sí, correcto. El cielo que vemos desaparece para ver el cielo de Dios. O sea, se desaparece nuestro cielo para ver el cielo de Dios. No sabía que se estaba colocando ahí el aviso de la página, pero todavía no. Tengo que actualizar la página. Ok, hermanos, no quiero extender más el video porque esto después lo subo se lo mando al hermano Freddy para que lo suba. Porque básicamente es el final de la clase que estábamos viendo, ¿no, hermano Freddy? Lástima que tuviste que hacer algunas cosillas por ahí, pero bueno, ya te va a llegar el video. En este momento voy a cerrar la transmisión para enviarte el video que tú lo subas a YouTube, hermano. Ok. Bien, hermanos, saludos para todos, bendiciones. 42 minutos, fue cortita la clase. Sí, profe, estaba revisando el grupo de WhatsApp y lo último video que tengo es del 10 de febrero, que decía
Te lo envía a tu WhatsApp personal, los últimos videos. Todos los videos están ahí en tu WhatsApp personal, te los envío. Tienes que revisarlos por ahí, hermano. Y me decirme cuáles son los que te faltan. Llegó el apóstol Apolos. ¿Cómo estás, Apolos? Bendiciones, Apóstol Rodrigo. Dios te bendiga grandemente. Y bueno, Bendiciones. asumo que ya terminó el live, ya ahora sí, en teoría, solamente para decirte que te enfoques en el debate de Ángel García. He grabado una exposición de aproximadamente 2 horas de lo que he expuesto él. Ok. Está bien, en teoría, está bien consistente, mas yo utilizaría los argumentos en contra. ¿En qué sentido? En que la salvación es únicamente y exclusivamente en Cristo. Y que lo demás es parte del seguir ese mandamiento del Señor. Y hay muchos textos, ¿no? Demasiados. Y él va a utilizar, te digo, una gramática, la gramática y el estudio morfológico. Y está bien consistente en el sentido de que cuando tú haces un análisis enfocado en un solo texto, dice lo que dice, pues. Y es cierto, o sea, tú cuando te enfocas, pero cuando ese mismo análisis lo haces en otros textos, ya no le gusta. Ese análisis morfológico enfocado en un solo texto, en pequeños. Mira, el tema que se acaba toda la discusión, porque este es el texto fuerte de... Te lo voy a mostrar acá, mira. Este es el texto fuerte de... Es el único texto que tiene. Él se va a agarrar solamente de este pasaje. Se va a Este pasaje acordar. tiene un problema. Este pasaje tiene un problema. Eso que dice ahí. No quitando la inmundicia de la carne. Y la pregunta es, ¿la resurrección de Cristo quita la inmundicia de la carne? De acuerdo al texto que está señalando, dice, no quitando las inmundicias. No. Esto es el bautismo. El bautismo corresponde a esto. Nos salva no quitando la inmundicia de la carne. Pero a la pregunta, ¿la resurrección de Cristo nos quita la inmundicia de la carne? La resurrección, correcto, no es el bautismo. No es el bautismo, claro. Eso está claro. Sí. Eso está claro. Entonces, si la resurrección te quita la inmundicia de la carne y el bautismo no, obviamente que el bautismo no puede ser salvífico ni de chiste. O hagamos dos cosas, ¿no? Como yo también lo he analizado, y está bien, entonces agarremos el bautismo por agua, ¿no? Por inmersión y por expansión incluso. Y eso usualmente lo hacían aquellas personas que estaban, digamos, en su lecho de muerte, ¿no? Y ese también es un buen argumento. Mira, digamos que yo soy, tú eres Ángel García, yo te pregunto. Yeah. Si una persona se bautiza y no confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador y no cree en Él, pero se bautiza, ¿se salva? ¿Sí o no y por qué? No, porque te daría un paralelo. Te daría un paralelo. Ahí me escaparía de ese texto. Me escaparía del texto. De ese texto. Por eso. Pero la pregunta es sí o no. Yo como Ángel te diría, no, porque tiene que ser bautizado de acuerdo a la gramática, y que primero tiene que ser bautizado y que... Claro, ahí está el punto. Y ahí me corro de ese texto, ¿entiendes? Me corro de ese texto a otro. O sea, ese texto claro, yo no lo quiero. ¿Entiendes o no? Claro, eso es lo que va a hacer. Pero si una persona se bautiza y no puede ser salva si no confiesa y cree a Cristo, el bautismo no es salvífico. Hay algo que es distinto. Ahora, si una persona cree en Cristo, según el apóstol Pablo, mira. Voy a pensar como Ángel García. Mira, prepárate. Voy a pensar como mira. Dice, en el verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pregunta, si una persona invoca el nombre del Señor,
como dice el contexto, creyendo en su corazón Ujú. y le invoca, pero aún no se bautiza, ¿es salvo según Romanos 10:13, sí o no? Sí, pero ¿quién confesó a Jesús como Señor? ¿En Se dónde lo acabó. confesó? No, 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 no. Nada, Pero ¿dónde el lo contexto, confesó? claro, pero el contexto No de dice, Romanos 10, ni todo ya. Romano no habla de agua, no habla de bautismo en agua. No, no, yo En sé, ninguna pero parte Pablo menciona no, agua. pero la confesión es en el bautismo, en las aguas, y te va a sacar ese texto invocando su nombre. Ahí está, y él, según él, está recién ahí la salvación. Bueno, pero entonces a Pablo le faltaron versículos. Pablo no mencionó el agua acá, porque para colmo Pablo no puede ¿Ya? mencionar el agua, porque Pablo dice que no fue enviado a bautizar. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Pero ¿cómo puede ser que Pablo no haya sido enviado a bautizar si básicamente el bautismo es salvífico? ¿Por qué el apóstol Pablo no fue enviado a bautizar si ¿Ya? él tendría que estar bautizando? ¿Por qué no fue enviado a bautizar? Esa es la pregunta. Ya, y él te diría, él te va a decir, ya escuché todo, ya te grabado, a ver. Él te va a decir, mira, Rodrigo, eres un neófito. Eh, Eso significa que Pablo no bautizaba. ¿Y por qué bautizó a Estefanas, a la familia de Estefanas? ¿Por qué lo bautizó entonces? Si dices tú de que no me envió Cristo a bautizar. A ver, ¿cuál No, sería ahí? pero él dice, si es que Ya. bauticé a alguno, a Estefan, a los demás, no sé si he bautizado a otro, Pablo no se acuerda en ese momento, pero Pablo dice que no fue enviado a bautizar. O sea que el ministerio de Pablo no está centrado en el Exacto. bautismo. Entonces, ¿cómo? Entonces, si el ministerio de Pablo no está centrado en el bautismo, ¿por qué Pablo no hacía cosas salvíficas? Y sin embargo, en Romanos 10, que es del mismo contexto histórico, en Romanos 10, Pablo menciona que el que creyere, el que confesase a Cristo como Señor, será salvo. Entonces la pregunta es, ¿dice que el que confesase a Cristo será salvo como Señor o el que confiesa a Cristo y se bautiza es salvo según Romanos 10:13? Según Romanos 10:13, solamente el que invoca el nombre del Señor será salvo. En ninguna parte menciona agua. Claro, ahora aquí he tomado una anotación para ti. Enfócate en la confesión, enfócate en el Ahí, salvar y ahí en el creer. José quiere hablar. Adelante, José, José. adelante, José. José, José. Sí, buenas, Dios los bendiga. Sí, Rodrigo, ayer estaba escuchando más o menos el debate sobre si el bautismo salva. Ok. Eh, Creo que estoy de acuerdo en un 100%, ¿verdad? Con lo que hablabas ayer sobre el bautismo, solo que nuestro amigo católico, ¿verdad? Él no logra entender, ¿verdad? Porque como dice 2 Corintios 4:4, el enemigo tiene entenebrecido el entendimiento de las personas, ¿verdad? Y es algo muy claro. Yo siempre he Claro, dicho lo mismo de que el bautismo en agua es diferente al bautismo en el Espíritu Santo. Aunque yo claro. estoy 100% de acuerdo de que cuando una persona es sumergida en el agua, al salir del agua también puede recibir al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, Él da como Él quiere, en cualquier momento, en cualquier hora. Claro, Eso, como sí, posibilidad, puede ocurrir como posibilidad, sí. pero Entonces, no es para eso, no está diseñado para eso, aunque se puede sí, dar, ¿no? sí, claro, claro, se puede dar. Yo creo que la palabra es muy clara, ¿verdad? Y voy a hablar con el ejemplo más claro que es mi familia, ¿verdad? Acerca del bautismo, si el bautismo salva. Porque, por ejemplo, mi papá, ¿verdad? De que él murió hace 3 años. eh, Él perseveró toda su vida, creo que más de 50 años en la iglesia católica. Él fue de esos católicos, ¿verdad? Católicos. Más sin embargo, yo sabía de que él, pues, si moría, pues iba a morir sin esperanza, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Antes de él morir, como una semana antes de él morir, yo logré hablar con él.
hablé con él estaba muy consciente y todo. Le presenté el evangelio, le presenté el plan de salvación y él dijo, yo quiero aceptar a Cristo. Ahí entra Romanos 10, ¿verdad? Que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Entonces, ¿qué pasó? Él recibió a Jesús, pidió perdón al Señor, él se arrepintió de sus pecados y él murió como a los 3 días. Pero ahí viene la pregunta del millón, ¿verdad? Que él no se bautizó. O sea, él no se bautizó, no se bautizó. Entonces, para un católico o para un universitario, digamos, en este caso, una persona así no se puede salvar. O sea, no se puede salvar porque lo que no ha entendido la gente es que nosotros somos salvos únicamente por gracia, por la fe en Jesucristo. Entonces, como tú le preguntabas ayer al amigo católico si el bautismo era una obra, lógicamente es una obra, pues, Claro, es una obra. Entonces, de lo que yo estoy de acuerdo es de que una persona que recibe a Jesús, que acepta a Jesucristo y comienza a perseverar en el camino, tiene que bautizarse. Claro que sí, no van a pasar 10 años, 5 años, no se ha bautizado. O sea, si no se ha bautizado es por algo, ¿verdad? Entonces es algo muy lógico, pero una persona en cualquier momento, en el lecho de su cama, en cualquier lugar del parte del mundo que se encuentre en este momento, el Señor va y lleva una palabra a esa persona, ¿verdad? Como el Señor me llevó a mí, a una anciana que toda su vida rechazó el Evangelio, toda su vida rechazó el Evangelio. Yo llegué literalmente, Rodrigo, literalmente se la estaban comiendo las hormigas, literalmente, se la estaban comiendo las hormigas. Pero esa anciana me miraba bien y escuchaba tan perfectamente bien. Era una anciana olvidada hasta por su propia familia. Y mi familia me dijo que toda su vida ella rechazó el evangelio. Y yo fui a una aldea en Honduras. Yo fui a una aldea que pertenece a uno de nosotros, que yo no conocía a esa mujer, esa anciana, y le presenté el evangelio. Y ella dijo, yo quiero recibir, aceptó a Jesús. Y ella a las horas murió. O sea, el Señor me llevó directamente a eso, pero esa anciana no se bautizó. Entonces, ¿será posible de que, Rodrigo, de que esas personas que recibieron, que confesaron con su boca, que creyeron en su corazón, será posible de que esas almas se fueron para el infierno? O sea, ¿tendrá valor un cristiano decir de que esa alma se perdió cuando ella ha eh, confesado a Jesús como el Salvador de su vida? claro, en estricto rigor nosotros creemos que fue salva, en estricto rigor, independientemente de lo que si fue verdadera su conversión o no. Pero Sí, nosotros creemos lo que dice la Escritura. La pregunta es si la Escritura dice que el que confiesa a Cristo sí, eh, es, es salvo. Y según sí. Romanos, según este pasaje, mira, yo lo voy a poner en grande, según este pasaje, es sí. Y acá Pablo en ninguna parte del contexto de Romanos habla del bautismo en agua, en ninguna parte del contexto de Romanos. En Romanos Claro. 10:13, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo? Creyendo en su corazón, con justicia, creyendo en su corazón y confesándole con su boca. Entonces, el que invoque el nombre del Señor será salvo, punto. Y nosotros le queremos la escritura. ¿Por qué? Y el Porque este es el evangelio que salva. ¿Por qué? Porque por obras no. Porque justamente la Biblia menciona en Romanos capítulo 4, en el verso 16, se menciona lo siguiente, que esto se lo leí al católico ayer, ¿no? Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme a toda su descendencia. Así que, básicamente, esta es la base del evangelio que nosotros creemos. No hay bautismo para salvación. El bautismo jamás ha sido diseñado para salvar. El ejemplo bíblico de Hechos, en el capítulo, ¿no es cierto?, 8, Simón el Mago se bautizó. El capítulo 8, Simón el Mago se bautizó. Bien, pero Simón el Mago, a pesar de estar bautizado, en el verso 13, y se bautizó. Pero se nos dice más adelante, cuando Simón el Mago, cuando vio Simón en el 18 que los apóstoles le ponían mano, después de estar bautizado, y que los apóstoles le ponían mano para recibirse el Espíritu Santo, les ofrece dinero. Y la respuesta es, tú no tienes parte ni suerte en este asunto,
porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete. Entonces, si le manda a arrepentirse, la pregunta es, ¿se había salvado Simón el Mago si se había bautizado? La No. respuesta es no. Eso es como Entonces, ahorita, y Rodrigo. sí, Sí, eso es como ahorita. Por ejemplo, usted es bautizado, ¿cierto? Yo soy bautizado. claro. Supongo que el amado ahí, Apolo, me imagino que él es bautizado, pero ¿qué pasa si nosotros en cualquier Apolo también es momento... bautizado, José, ¿eh? Tampoco no me lances. ¿Eh? No, por eso le digo que ¿Tú también usted fuiste, es bautizado. tú fuiste bautizado, Polo? Y es hace ya 25 años. Ok, entonces, sí, entonces es el ejemplo más claro de que nosotros somos bautizados, pero en cualquier momento en nuestro caminar en Cristo decidimos volver atrás y morimos en esa condición de pecado, pues el bautismo, ¿qué pasó ahí? Nos salva, pues, nos Claro, perdemos. si el bautismo fuese salvífico, Simón el Mago, cuando él se bautizó, después no podría decirle Pedro que se arrepintiese. ¿Cómo se podría arrepentir si ya era salvo? ¿De qué estamos hablando? Si se ha bautizado. ¿Puede una persona salva arrepentirse? ¿No? Sí. Sí, básicamente ya está convertido. Y le dice, tú no tienes parte ni suerte, pero ¿cómo? Si el Espíritu Santo es para los creyentes, ¿cómo puede ser que no tenga parte del Espíritu Santo si era para los creyentes? Entonces, pues de esta maldad ruega a Dios, quizá te conceda que sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pero ¿cómo? Si Dios lo había perdonado, Dios se había arrepentido. Entonces, no, el bautismo no salva. La evidencia es Simón el Mago. Simón el Mago fue bautizado y no fue salvo. Podría preguntar, si el bautismo salva, ¿se bautizó Judas? Judas estaba bautizado. ¿En qué bautismo? En el bautismo de Cristo, el que envió a su discípulo. Y aún así, no se salvó. El que estaba en la cruz, Rodrigo. Y el que estaba en la cruz no fue bautizado. ¿Cómo puede ser que el que estaba en la cruz, al no ser bautizado, fue salvo? Al menos que él diga que no, que él no se salvó. También. Es imposible, es inviable el salvación por bautismo. Profe, una Y el, pregunta. Sí, adelante, José. Sí, profe. Sí, pues, ¿cómo está? Buenas noches con todos. Profe, claro, yo tengo la misma postura que el bautismo no salva, lógicamente, ¿no? Pero cuando da la gran comisión dice que creyere y fuere bautizado. Pues pone esa condición, ¿no? Que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, en ese caso, ¿cómo sería? De eso se agarran los unicitarios. Claro, Ahí, espérate, teología, te voy a decir lo que dice Abel. Él dice ok. que crees en el bautismo y vas a ser salvo. Eso es lo que interpreta él. Escucha, y yo, hoy ahí te lo tengo grabado, está para que repaquetearlo una y otra vez. No está O sea, hablando no es del creer en Cristo. bautismo. No, Exacto. claro, no es creer en Cristo, claro. Exacto. Ya te vas a dar cuenta. Ya, dale, responde ya, José. El 37 dice, Pedro le dijo, arrepentíos, y después bautístense cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Entonces, Pedro no está colocando el bautismo como un elemento salvífico, sino diciendo, bueno, ustedes arrepiéntanse y bautístense para el perdón de los pecados. El hecho de que Pablo mencione el bautismo como perdón de los pecados, no, Pedro está mencionando todo lo que tiene que hacer y va a ser perdonado, pero en ninguna parte Pedro está mencionando que el bautismo es lo que lo va a terminar salvando. Y uno de los textos muy usados también es este otro, que es el texto de Pedro, el capítulo 3, primera de Pedro. Déjame un segundo. Primera de Pedro, el capítulo 3, en el versículo 21 parece que. 21, si no me equivoco, 21. Dice, vamos a leer el contexto. El contexto, pero mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios sí lo quiere, haciendo el mal, porque también Jesucristo padeció una vez por los pecados de los justos e injustos para llevarlos a Dios, siendo en verdad muerto a la carne, pero vivificado en espíritu. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados en los días de su muerte, en otro tiempo que desobedecieron cuando
una vez estaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces también se menciona que en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual por cada personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El bautismo que corresponde a esto, ¿qué es esto? El bautismo que está mencionando justamente los que escaparon por agua. Fueron salvadas por agua. ¿Quiénes? Las personas juntamente con Noé, estas 8. El bautismo que corresponde a esto, aquellos que se salvaron de agua, que estamos hablando de una salvación física, dice, ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, y este es el punto. Entonces, ¿para qué sirve el bautismo? Bueno, es una aspiración de buena conciencia hacia Dios. O sea, nosotros nos bautizamos y el bautismo nos ayuda a permanecer en la gracia, a permanecer en la salvación, porque nosotros creemos que la salvación se pierde. Entonces el bautismo es importante realizarlo para no caer en aquello que ya tenemos, la salvación. Entonces, ¿por qué? Porque el bautismo no te quita las inmundicias de la carne. O sea, no quitando las inmundicias de la carne, sino aspiración a buena conciencia hacia Dios. Este mismo versículo en la versión NBI, que es un lenguaje más sencillo, se traduce así: el cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia ante Dios. ¿Por qué? Porque la doctrina y la obediencia y la observancia de mandatos es importante. Entonces está hablando de debemos bautizarnos para no caer de la gracia, porque estamos demostrando que estamos obedeciendo a Dios. Hemos decidido creer en Cristo. Entonces, si una persona recibe y cree a Cristo, ok, pero rechaza el bautismo, simplemente deja de ser salvo, porque no está teniendo una buena conciencia hacia Dios, no está haciendo la voluntad de Dios. Sí, es pecado. Entonces, esta salvación es posible por la resurrección de Cristo. Hace un punto aparte. Entonces, justamente el bautismo no tiene el poder de lo que hace Cristo, y lo que hace Cristo es limpiarnos y lavarnos de pecado por su resurrección. Pero este bautismo no tiene el poder que tiene la obra de Cristo, que es limpiarnos del pecado. Entonces, ¿qué poder tiene el bautismo? Demostrando que nuestra fe debe producir obras, porque la fe sin obra está muerta. De ese tema está hablando de Pedro, pero en ningún momento, porque si el bautismo fuese salvífico, tendría que decir acá, limpiando las inmundicias de la carne, como dice Reina Valera. O sea, si el bautismo fuese salvífico, diría quitando las inmundicias de la carne. No quitando. O sea, esto tendría que estar eliminado, debería decir quitando la inmundicia de la carne. Y tendríamos un Simón el Mago salvo porque se bautizó. Simplemente. Adelante. Se quedaron todos calladitos. Activen sus micrófonos los que quieran hablar, hermanos. Cualquiera que quiera hablar o comentar, adelante. Activen sus micrófonos. El texto, profe, claramente se refiere al bautismo en agua, el de 1 de Pedro 3:21. Correcto. Sí, mire, tengo una pregunta nomás. Solo una Pregunte. pregunta de Ananías y Pablo. ¿Cómo le dice Ananías a Pablo? Nada más un análisis. Dice, ve y borra tus pecados, ¿cómo? Invocando tu nombre. Invocando su O nombre, como dice correcto. ahí. Y sí, ese es un análisis de que se dice que es que el bautismo, bueno, para mí es para perdón de pecados, aunque Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario y en su sacrificio fuimos perdonados los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero ahí en ese texto, ¿cómo podría uno explicarlo? ¿Qué cosa? ¿Invocando su nombre? No, le dice, ve y borra tus pecados invocando su nombre, bautízate invocando no sé cómo dice más o menos allí, porque ando manejando, no tengo el texto yo ahorita, pero si lo leen No sé si ahí es a ver acá o en el cómo. 20. No sé si es acá en el Sí, 20 donde da el testimonio de conversión. sí. Dice, ¿qué esperas? Déjeme ver. Ve, bautízate invocando su nombre
para perdón de tus pecados. Algo así, no sé si se diga yo bien, pero estudiándolo para así Déjame que entenderlo, a ver encuentre qué. el versículo. El 22:16 es. Dice, ¿a dónde está? Porque serás testigo suyo de todos los hombres por lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detiene? Levántate y bautízate. Lava tus pecados, invocando su nombre. Claro, pero el tema es invocando su nombre. Porque cuando nosotros invocamos el nombre de Cristo, nuestros pecados son perdonados. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? ¿Se entiende? El énfasis recae en el tema de invocar su nombre. O sea, lava tus pecados cuando invocando su nombre, no bautizándote, sino Pero bautízate dice, para lavar tus pecados. Claro, pero hay un punto, hay una coma. Mira, acá en pantalla, si lo ves, hay una coma. Levántate y bautízate. ajá, Y lavas tus pecados. ¿De qué manera? Invocando su nombre. invocando Porque su si nombre. Pablo, claro, porque si Pablo no invoca su nombre, por más que se bautice, se hubiese ido al mismo infierno, dijo Pablo. Porque todo el que invocar el nombre del Señor Jesús, según Romanos, capítulo 10, verso 13, dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y por qué es salvo? Porque sus pecados son perdonados. Profe, pero Pregunta, ese texto cuando uno lo ve literal, parece que estuviese poniendo la condición, ¿no? De bautizarse. No, es que para la iglesia primitiva, el bautismo era un acto inminente. O sea, tú te bautizabas y invocabas el nombre de Cristo en el agua. Ambos actos eran importantes e inminentes. Pero para la doctrina paulina, cuando Pablo viene y establece la doctrina, separa las obras de la salvación. Y un ejemplo de esto es 1 Corintios 1:17. Porque Pablo se convierte alrededor del año 43, 45 más o menos en el periodo de conversión de Pablo. Después de la conversión de Pablo en este tiempo, el apóstol Pablo no escribe ni recibe de las revelaciones hasta el año 47. Bueno, alrededor del año 47, año 50, Pablo recibe la revelación donde empieza a escribir y eso lo dice en Gálatas capítulo 2. Y Pablo, cuando él empieza a escribir, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Y qué evangelio predicaba él? Bueno, veamos el evangelio de Pablo. Romanos, capítulo 10, verso, esto lo voy a agrandar un poquito para que lo vean todo, verso 8 en adelante. Veamos el evangelio que predicaba. Más que dice, cerca de ti está la palabra y en tu boca, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Punto. La salvación para Pablo incorpora solamente creer en Cristo. Y justamente el contexto de la profecía dice, pues cómo invocarán en el cual no han creído, cómo creerán aquel en el cual no han oído y cómo oirán sin saber que se les predique. En ninguna parte Pablo, en el contexto romano, menciona el bautismo, ni siquiera Jesucristo. Jesucristo en Juan 3, hablando con Nicodemo, en ninguna parte menciona bautismo en agua. ¿Por qué? ¿Qué dice? Cuando Nicodemo le pregunta cómo puede hacerse esto, que es nacer del agua, del espíritu, nacer de nuevo, entrar en el reino de Dios, esa frase nacer de agua en el contexto no es el bautismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿qué es lo que abordó? La cruz. Y en la cruz salió sangre y agua. Entonces, cuando Cristo le da la respuesta, le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y sigue todo el relato, y en ninguna parte le dijo Jesucristo a Nicodemo que para ser salvo tenía que bautizarse. En ninguna parte. Solamente creer en Cristo, confesar en Cristo, creer en Cristo, confesar a Cristo, creer en Cristo, ni nada más que eso. Es más, Juan capítulo 1, verso 12, él menciona lo mismo. Mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, le da potestad ser hecho hijo de Dios. Uno es hijo de Dios por creer y recibir. Uno no se hace hijo de Dios por bautizarse. Hermano, si tiene alguna pregunta, comentario, adelante, siéntase en libertad. sí, mire, tengo una pregunta. Sí.
escucha. Hello. Sí, 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 te lo escuchamos escucho. con Adelante, se le escucha. interferencia, Adelante. pero se te escucha. Dale, Luis. Sí, mire, Pregunta. es que mire, tengo una pregunta y yo tengo un dilema aquí que mi hermano Pregunte. nunca quiso ah, aceptar el evangelio, Ok. pero a él le dieron días de morir. Lo llevaron y dijeron, mira, te quedan 2 días de Desahuciaron. vida. Lo Sí, y desahuciaron. luego le dije yo, hermano, le digo, tú ya estás en la muerte, pues, ya te vas a morir. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Y le leí ahí donde el eunuco y Felipe. Y le digo yo, Ok. ¿tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador? Dice, sí. Y le hablé al Ok. pastor para que lo bautizara y no alcanzó a Ok. bautizarlo porque las hijas no quisieron, pero él aceptó a Ok. Jesucristo como su Salvador. Digo, él será Lo verán salvo. en el Bueno, cielo, allá hermano. le corre. No, hermano. Todo aquel Ah, que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Usted cree lo que dice la Escritura? Romanos amén, 10:13. Amén. Su amén, hermano amén. es salvo. El que estuvo con Cristo en la cruz, se bautizó en agua No, y esa persona, Cristo le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Recontra salvo sin agua. amén. Perdón, Bueno, hermano Rodrigo. Amén. Bueno, Josué, adelante. Sí, perdón. ¿Quién es el que estaba hablando? ¿Era Luis? Hermano Luis. Ah, ok, Luis. Sí, Luis. No sé si me escuchó Luis, pero yo le estaba diciendo al hermano Rodrigo hablándole acerca de un testimonio sobre mi papá, que él murió, ¿verdad? Que él, a los días de que él hizo la confesión de fe, él murió también, pero él recibió a Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque esa es nuestra esperanza, ¿verdad? No podemos decir de que esa persona no fue salva, al menos, de que él lo haya confesado únicamente de los labios para afuera y De no lo haya labios. creído en De su los labios, corazón. correcto. Pero mi Entonces, hermano, entonces, el que está a punto de morir se entrega a Cristo con toda confianza. Toda la gente que sí, está a punto de partir no ponen, la claro, duda se desvanece. Mi padrino que murió de cáncer en su lecho, y yo vi cuando él murió, nos dimos cuenta en el momento que él murió, él expiró, yo estaba en la habitación con él. Y mi padrino, él recibió a Cristo como Señor y Salvador. Y yo di las palabras en el funeral y en el velorio y confesando que él había recibido a Cristo y si alguno quería ver a Juan otra vez, mi tío y padrino Juan, tenía que recibir al mismo Dios que él había recibido, si no nunca le verían porque todos irían al lago de fuego. No es un mensaje muy simpático para un velorio, pero es la verdad. Y la verdad os hará libre. No, no es simpático, definitivamente. Pero es una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque en tiempo donde el pensar de la persona es muerte, es cuando tiene más conciencia, al igual que un anciano. Tiene más conciencia de Sí. su vida a una persona mayor que ha vivido, ¿no? Entonces le haces entrar en Amén. razón, pero buen lugar, ¿eh? Buen lugar, buen lugar. Mis hermanos, me levanto muy temprano, estoy poco acá en las redes sociales. El fin de semana no descansé, trabajé sábado y domingo, tenía un camión de basura en el fondo de la casa, literalmente. El sábado a la tarde tuve que ir a ministrar a una iglesia, a predicar, que yo tenía un compromiso una vez al mes, y estoy fusilado, hermano. Yo me quedaría conectado acá con ustedes, pero estoy cansado, hermano. No me tengo. Amén, bro. Siento dolor en todo mi cuerpo, así que me desconecto, hermanos. Bendiciones para todos. sí, mire, Bendiciones, hermano Rodrigo, que nada pose más muy bien. Ay. tengo un resumen nomás aquí bien fácil que es analizar quién dio la salvación, el hombre que bautiza o Jesús en la cruz, El Señor que murió en la para que cruz, vea, nuestro el amado que murió Dios. en la Amén. cruz, es analizar eso y el que Nada aceptara a más. Jesucristo con todo su corazón, salvo. Amén. Ándele, Un Dios me lo abrazo, hermano. bendiga y Bendiciones. me lo guarde. Amén. Bendiciones para todos. Amén, hermano, Amén. bendiciones.